año nuevo. Qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Y el autor empieza contando el libro diciendo cuál es su casa favorita. Y él concluye que su casa favorita es donde él pasó sus primeros años, los recuerdos que él tiene y que lo anclan a esa casa. Y yo pensaba también en mi casa, en el tiempo que yo viví en ese lugar, porque no tanto es el lugar físico, sino lo que nos aferraba a las personas que compartían con nosotros. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene una casa favorita. Cada uno de nosotros recuerda el lugar donde pasó los mejores años, donde pudo compartir con sus hermanos, con esos seres que tanto ama. Pero algo que me llamó la atención fue poder entender de que Dios también tiene su casa favorita. Dios también tiene su casa favorita. Y yo quiero que me acompañen al libro de Amos, capítulo 9, versículo 11. Amos 9, 11. Por favor, si me ayudan también arriba. Mira lo que dice este texto. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para poder entender el texto tenemos que mirar el contexto. ¿Quién fue Amos? Porque Amos es el que lo escribe. Amos fue un profeta de Dios. Diga, Amos fue un profeta de Dios. Los escucho. Amos fue un profeta de Dios. Él vivió más o menos en 700 años antes de Cristo, 762. En ese año antes de Jesucristo, él escribió esta profecía. Él era un pastor y un agricultor de Israel. Y Dios lo usó para darle una palabra. Tremendo, porque los profetas, ellos daban profecías que era lo que iba a venir, pero lo daban en tiempos cercanos, pero también hablaban a tiempos muy lejanos. Muy lejanos, tanto así que muchas de las profecías que hablaban de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, la primera vez que Él vino, lo hablaron 500, 600, 700 años. Es más, hay una desde el momento en que Dios le habla a la serpiente, a Adán y Eva, ahí ya estaba profetizando que vendría uno que aplastaría su cabeza. Ya estaba hablando de Cristo miles de años después. Este profeta, él habló de lo que iba a venir para Israel. Recuerde que el pueblo de Israel se había desviado, el pueblo de Israel había roto el pacto que había hecho con Dios, y iban a venir juicios, iban a venir consecuencias. Y se levantó Amós. Amós es un libro muy corto, está más o menos antecitos del Nuevo Testamento, no son sino 9 capítulos, pero él ahí habla de los juicios que vienen para Israel. Y al finalizar el libro, en el capítulo 9, habla de los últimos tiempos, habla de algo, y es una profecía que es el profeta es la boca de Dios. Mira lo que Dios está hablando a través del profeta. En aquel día, ¿de qué día está hablando el profeta? Está hablando del último tiempo. Diga, de los últimos tiempos, que son estos tiempos. Estos tiempos son los últimos tiempos. En aquel día, dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Dios iba a escoger un tabernáculo. Pero ¿qué es un tabernáculo? Mira, la definición que yo encontré era el lugar donde llevaban los sacrificios y rendían adoración a Dios. Se lo voy a volver a repetir. Tabernáculo era un lugar donde llevaban los sacrificios y rendían adoración a Dios. Simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso era un tabernáculo. Mira la profecía que está dando el Señor entonces a través del profeta Amós. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, un lugar de adoración. Cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Lo edificaré como en el tiempo pasado. Y para poder entenderlo, poder entender de qué está hablando el profeta, yo me di a la tarea de buscar cuáles eran los tabernáculos que Dios levantó. En el Antiguo Testamento se habla de 3 tabernáculos que levantó Dios. ¿Cuántos?
3 tabernáculos. El primero de ellos fue el tabernáculo de Moisés. Diga Moisés. Y ese fue cuando Dios llama a Moisés, que acababa de salir con el pueblo de Israel de Egipto, lo llevó al desierto y llegó al monte Sinaí. Y Dios le dijo a Moisés, sube a la cumbre, y le dio unos diseños. Y le dijo que edificara un tabernáculo. Yo quiero que ese es el tabernáculo. Y Dios le dijo a Moisés, construye un tabernáculo. Prácticamente recuerde que ellos duraron 40 años dando vueltas por un desierto. O sea que era un tabernáculo en donde eran telas alrededor, y en el centro había una especie también de algo, un tabernáculo más pequeño, y ahí todo era movible. Cuando la nube, ¿sí ven eso arriba? Esa era la nube de Dios que estaba en el arca de la presencia. Cuando ella se levantaba, les estaba indicando al pueblo que debían desarmar, porque alrededor del tabernáculo estaban todas las tribus de Israel organizadas, separadas. Y cada vez que la nube se levantaba, el pueblo sabía que Dios estaba diciéndoles que debían desarmar sus carpas, porque dormían en carpas. Los levitas venían corriendo, desarmaban ese tabernáculo, los utensilios de oro, todo en donde los sacerdotes se lavaban, donde hacían los sacrificios, el lugar, todo tenían que desarmarlo y ir detrás de la nube, a donde la nube se posaba. Ahí otra vez paraban, venían los levitas, armaban el tabernáculo, y las 12 tribus hacían alrededor. ¿Lo están recibiendo? Era una estructura rectangular, portátil. Servía como santuario y morada de Dios en medio del pueblo. Era un lugar sagrado donde se realizaban sacrificios, adoración, y se manifestaba la presencia de Dios. Era algo sobrenatural lo que allí pasaba. Esa nube en la noche se convertía en fuego. Era una columna de fuego. Recuerde que en los desiertos, así como en el día la temperatura puede llegar a 40, 45, 50 grados, en la noche puede descender a 0 grados. Es totalmente lo opuesto. En la noche esa nube los protegía de los rayos del sol, y en el día esa nube les daba abrigo. Era algo sobrenatural. Constaba de 3 partes el tabernáculo. El atrio exterior, que era lo que ustedes ven afuera. Allá era donde se ofrecían los sacrificios. Había un lugar donde los sacerdotes tenían que lavarse sus manos, que simbolizaba limpiarse del pecado. Y había un lugar donde ellos también ofrecían sacrificios allí. Los sacrificios que traía el pueblo a los sacerdotes para que fueran perdonados sus pecados. Eso estaba en la parte aquí externa, dentro de la tienda exterior, pero estaba en esta primera parte. La segunda parte era el lugar santo, que ya es entrando a esa casa, al lugar más pequeño. ¿Y ahí qué había? Había una habitación interna que contenía la mesa de los panes, el candelabro de oro y el altar del incienso. Y por tercero, internamente, allá donde prácticamente si ven que sale la nube, estaba el lugar santísimo, que era un lugar en donde había una mesita, y encima de esa mesa había una cajita de madera cubierta de oro, que era el arca de la alianza, que era donde, y allí adentro estaban 3 cosas: las tablas que Dios le dio a Moisés en el monte, 1, 2, la vara de Aarón que reverdeció, y 3, una porción del maná que descendió del cielo. Eso estaba en el lugar santísimo. Para poder llegar al lugar santísimo no lo podían hacer todos. Es más, no todos los sacerdotes podían entrar. Solamente entraba el sumo sacerdote, que era el principal. ¿Cuántas veces entraba? Una vez. ¿Cada cuánto? Al año. Al año entraba a ese lugar santísimo. Mira, era tanto que él llevaba le colocaban aquí en el cuello una campanita para que afuera escucharan.
y le amarraban al pie una soga larga. Cuando los sacerdotes estaban afuera del tabernáculo, esperando que él ofreciera el sacrificio para que fueran perdonados los pecados del pueblo, afuera estaban los demás sacerdotes. Cuando ellos veían que él entraba y el sacerdote iba delante de la presencia de Dios, el arca, y si escúcheme, si Dios veía que en él había pecado, él caía muerto en el instante. Cuando afuera los sacerdotes escuchaban que ya no se escucha nada, sabían que había caído muerto y empezaban a jalarlo. Era extremadamente ceremonial este lugar. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que lo dividía, simbolizando que había una división entre Dios y el hombre. Y ese velo simboliza el pecado. ¿Cuánto medía? 13 metros de largo, 10 de ancho y 4 metros de largo. Tremendo, ¿cierto? ¿Cómo se llama este tabernáculo? El tabernáculo de Moisés. El siguiente tabernáculo que edificaron fue el tabernáculo de Salomón. Era una estructura rectangular ya en material sólido. Sus dimensiones: 27 metros de largo, 9 de ancho y 13.5 de alto. También estaba dividido por tres áreas, que era el pórtico, esta parte de acá, lo que se ve la puerta. Mira que afuera también estaba el lugar donde ellos se lavaban y ofrecían sacrificios. Estaba el pórtico. Luego seguía el santuario, que era interno, y al fondo, separado por el velo, estaba el lugar santísimo, en el que estaba también el arca de la alianza. Escuchen esto y es tremendo. Sus pisos, ellos ya no lo levantaban, esto ya fue en Jerusalén. Los pisos estaban cubiertos de madera de cedro, de la mejor madera. Sus paredes estaban cubiertas de oro, pero no cualquier oro. Dice la Biblia que era oro de Ofir, el oro más puro y más costoso de la época. Todas sus paredes estaban cubiertas de oro internamente. Los utensilios sagrados eran de oro puro, muchos otros de plata y bronce. Dice la palabra y los estudiosos que, escuche este dato, se utilizaron aproximadamente para hacer este templo 3.000 toneladas de oro. Escuche esto, este valor: 3.000 toneladas de oro. Para que usted se haga una idea, un kilo de oro, un kilo más o menos vale hoy en día 250 millones de pesos. Si le digo un poco menos, de los nuestros, un kilo de oro vale 250 millones de pesos, un kilo. ¿Cuántos kilos tiene una tonelada? 1.000 kilos tiene una tonelada. 1.000 kilos. ¿Cuánto vale una tonelada de oro? Ya no nos caben los números. Ahora escuche esto. No gastaron una tonelada, gastaron 3.000 toneladas de oro. Impresionante. Dicen que nunca se ha construido, nunca, y en la actualidad, ni en los Emiratos Árabes, que son esos palacios de los jeques, un templo con tanto y tanta riqueza. Se gastaron 30.000 toneladas de plata. 30.000 toneladas de plata. La mejor madera, cedro, los mejores utensilios. Todo se construyó en el tabernáculo de Salomón. Tremendo. Ese fue el segundo, ¿cierto? Ahora vamos al tercer tabernáculo, que es el tabernáculo de David. No todo el pueblo podía llegar al lugar santo ni al lugar santísimo. El pueblo solo podía llegar al lugar exterior. El pueblo no podía ver cómo
los sacerdotes llegaban al interior, al lugar santo, y mucho menos podían llegar al arca. El pueblo estaba lejano de eso. El pueblo lo único que hacía era que por familias traían sus sacrificios. Tabernáculo de David. ¿Me ayudas por favor con la imagen? Y literalmente era una carpa sostenida de 4 o 6 columnas. En el centro está el arca de la alianza. Se ven la tapa, se ven los ángeles. ¿De qué estaba rodeada? De cantores, de personas que tocaban instrumentos musicales, de personas que danzaban delante de la presencia de Dios. Esto fue lo que hizo David apenas llegó al reinado, apenas fue rey. Cuando él fue rey, él dijo: traigamos el arca, porque la tenían por allá guardada. Y cuando él llegó al lado del palacio, sobre el monte Sión, levantó esta carpa, que realmente lo único que hacía la carpa era protegerla del agua. Y miren lo que él hizo. Él instauró adoradores que ministraban por turnos 24 horas al día. 24 horas al día colocaría 4 turnos de adoradores, cantores, personas que adoraban a Dios, cantaban, danzaban. 7 días a la semana, no habían domingos de descanso. 7 días a la semana, 24 horas al día. Y en un total, era un total de 288 músicos y cantores, distribuidos en turnos que suplían todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año. Y esto duró 36 años. ¿Cuánto? 36 años. A diferencia de los otros, aquí no hay un velo. No hay un velo. Cualquier persona desde afuera podía ver cómo ofrecían sacrificio, cómo adoraban. Cualquier persona que pasara podía ver el arca, podía ver la presencia de Dios, podía ver cómo el pueblo, cómo ellos ministraban a Dios, cómo le honraban. Podía ser visto por todos. La pregunta es, yo me la hice, no sé si usted se la hace: ¿por qué Dios escogió este tabernáculo y no el de Salomón con semejante presupuesto billonario en oro y plata? ¿No escogió el de Moisés con tantas ceremonias, con tanta, ¿por qué escogió este? ¿Y por qué dijo Dios: yo añoro este? Es que es tremendo lo que dice el Señor. Yo añoro el tabernáculo de David. Hechos 15:16. Porque dirá: pastor, que usted está leyendo el Antiguo Testamento. Déjeme leerle el Nuevo Testamento. Y aquí están hablando los apóstoles y recordando la profecía de Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. ¿Cómo estaba el tabernáculo de David? Caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. El tabernáculo de Moisés y el de Salomón eran tabernáculos exclusivamente para los judíos. Este tabernáculo no tiene nada que separe al hombre de él. Por eso dice: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Saben yo qué aprendí con este estudio que hice? Escucha, que a Dios no le impresiona lo que a nosotros nos impresiona.
¿Qué vio Dios en este tabernáculo? Vio la pasión de David por su presencia. Vio la pasión. Yo leía en el libro y me parecía tremendo lo que él decía. Yo creo que David se levantaba a las 2, 3 de la mañana, abría su ventana y ¿qué veía? Danzando, cantando y adorando al Señor. Sábado, domingo, lunes, todo tiempo estaban adorando a Dios. ¿Qué más aprendí yo? Aquí, Dios no se impresiona por las construcciones humanas. Lo que es valioso para mí, para Él no lo es. Lo que para nosotros no tiene valor, para Dios sí lo tiene, y mucho. Dios no quiere un velo de separación con los hombres. Dios no quiere que nada nos separe de su creación que Él más ama. Por eso cuando Cristo muere allí en la cruz, si tú lo has leído, cuando Él muere y dice, hecho está, lo primero que se rasgó en el templo fue el velo de arriba a abajo. Dios mismo lo rasgó, porque Dios no quiere que haya una separación. Cristo es la puerta. Cristo nos da entrada al lugar santísimo. Mira esto, día y noche estaban de pie, danzaban, adoraban en la presencia de Dios, y muchas veces había un solo espectador, Dios. No lo hacían por la gente, no lo hacían para ser vistos, no lo hacían para que lo reconocieran, lo hacían solamente para agradar al único espectador que estaba allí viéndolos, Dios. Pongámonos en pie, por favor. Apocalipsis 21, 3, 4 dice: yo oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.